Hemos llegado al tercer domingo de Cuaresma. En este tercer domingo de Cuaresma, en la lectura central, lectura del Evangelio, está tomada de la purificación del templo. Y por eso elijo como lema lo que acaba de aquí, lo que les pongo como título. Él hablaba del templo de su cuerpo. La primera lectura que nos pone en contexto está tomada del libro del Éxodo, un libro que recoge la historia de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. El símbolo de todos el libro y el concepto del Éxodo, este caminar de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, es un símbolo de todos los itinerarios de liberación. La purificación que cada persona está llamada a vivir, conducidos por el Señor, para dejar atrás el egoísmo y abrirnos al amor como comunión. En este contexto está la lectura de hoy que nos presenta el Decálogo, los 10 mandamientos fundamentales que aprendimos desde pequeños y que son como el destilado de la vida religiosa del pueblo de Israel. Los dos primeros, que marcan a todos los demás, invitan al creyente a mantener a Dios como el centro de su vida y a tener cuidado de no sustituir al Dios vivo con ídolos. Advierte del peligro que trae difamar a Dios con nuestras acciones. Los demás mandamientos regulan la relación entre los seres humanos, estableciendo un mínimo de respeto mutuo para asegurar la armonía de la convivencia. Nos quedamos con esta frase: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la esclavitud. El salmo que vamos a escuchar, el salmo de este día, está tomado del Salmo 18, un salmo muy bello de alabanza y reconocimiento del don que es la ley del Señor. Inicia subrayando que toda la creación transmite este mensaje de salvación. Declara que la ley del Señor es perfecta, nos reconforta, es una roca sólida sobre la que podemos construir nuestras vidas. En sus mandamientos encontramos alegría, son luz que alumbra nuestro camino. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El motivo de esta carta es ayudar a los conflictos, a los corintios a dejar atrás las discordias que habían surgido en la comunidad por fidelidades mal entendidas. Unos decían: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pablo subraya que el único Señor y Salvador es Cristo y que nos salvó asumiendo la muerte en cruz. La cruz es un escándalo para los judíos y una locura para los paganos. Es ininteligible para quienes creen que a Dios hay que pagarle la salvación y tampoco la entienden quienes confían solo en su capacidad intelectual. La cruz muestra la locura de Dios, el amor vivido hasta las últimas consecuencias. Dios no salva mediante el ejercicio del poder de acuerdo al mundo, sino desde la radical fragilidad del amor que solo puede ser ofrecido. Los judíos exigen señales de poder y los paganos discursos bien elaborados. A los creyentes les basta aceptar que Dios muera por amor a ellos y así les dé la libertad. La frase que elegí para compartir es esta de: nosotros predicamos a Cristo crucificado. El Evangelio, ya comentábamos, es el de la purificación del templo, leído en la versión de San Juan.
cómo el Señor expulsa a los mercaderes del templo. A diferencia de los sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas, que ponen este evento al final de la vida del Señor, Juan lo pone justo al inicio, como un símbolo poderoso de lo que será su revelación. En el relato de Juan, el Señor llama al templo la casa de mi Padre. Los sinópticos hablan de una casa de oración. Aquí vemos una expresión más íntima, más profunda, y denuncia que la hayan convertido en un mercado. Desde luego que no solo habla de la compraventa que se hacía en el patio de los gentiles, sino de toda una práctica pseudo-religiosa que había convertido a Dios en objeto de consumo y de comercio. Los encargados le piden una señal de poder que avalara que tenía autoridad para hacer lo que estaba haciendo. Pero el Señor responde que Dios solamente dará una señal. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Una alusión clara al misterio de la cruz. Sus interlocutores no lo entienden, están en otra frecuencia. Siguen pensando en el templo de piedra, cuando Jesús habla de su cuerpo, de su humanidad. Ya hemos dicho varias veces que el templo es el símbolo del lugar de encuentro, donde todos los creyentes acuden para encontrarse con Dios. Pero la historia ha mostrado que ese lugar material está sujeto a ser usurpado por el poder de este mundo y ser convertido en una cueva de ladrones. Después de la entrega del Señor por nosotros en la cruz, su cuerpo resucitado y presente en medio de nosotros en la fracción del pan, es el lugar del encuentro de los creyentes con Dios. Nos enseña que a Dios lo encontraremos cada vez que alguien entrega su vida por amor para que otras personas tengan vida. Nos quedamos con esta frase que dice el Señor en la lectura del Evangelio: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Este domingo, tercer domingo de Cuaresma, recordemos, la Cuaresma es este camino de conversión que hace recordar el relato del Éxodo, al que pertenece nuestra primera lectura, y que nos recuerda cómo Dios va sacando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde si bien no les faltaba que comer, tenían, podríamos decir de alguna manera, la vida aparentemente estable, en el fondo eran esclavos. Y hay muchos referentes simbólicos de esa esclavitud, ¿no? No disponían de su tiempo, tenían que trabajar en las construcciones del faraón. Llegó esa esclavitud a ser tan grande que inclusive les impedían tener hijos varones, querían destruirlos, querían destruir a la comunidad judía y de alguna manera asimilarla al estilo egipcio. Desde luego querían separarla del Dios de su antepasado, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Israel. El texto nos presenta cómo Dios saca a ese pueblo de esa esclavitud, que la sentían, pero a ratos estaban acostumbrados a vivir en ella, y los va llevando a través de un camino, que es estos 40 años en el desierto del Sinaí, hacia una tierra prometida. Muy al principio empiezan a desanimarse de Dios y del proyecto que Dios les había presentado, y empiezan a añorar lo que dejaron, como que querían seguir viviendo en esta situación de esclavitud. Y en medio de esa situación y de un Dios que no era fácilmente accesible a través de ese culto externo y superficial, que en el fondo es una proyección de nuestras propias inseguridades, que era el que tenían los egipcios con sus dioses hechos a la manera del ser humano, con las mismas pasiones humanas, con las mismas fragilidades humanas, nada más con mucho poder, con mucha vida al estilo mundano. Pues este pobre pueblo de Israel, confundido en medio de ese camino de
purificación, se fabrica un ídolo, el famoso becerro de oro, y lo construyen con lo que les parecía que era lo más valioso, sus joyas de oro. Bueno, Dios les había querido dar una ley. Y cuando Moisés baja con esa ley y ve aquella situación, destruye la ley. Bueno, el relato es que Dios, que es misericordioso permanentemente, vuelve a llamar al pueblo para que continúe ese camino de purificación. Y se rehace, les vuelve a dar la ley, y el núcleo de esa ley son los 10 mandamientos que acabamos de escuchar. Básicamente son 2. Los primeros 2 mandamientos, es decir, aquel que nos invita a tener un solo Dios, hay un solo Señor, y a ese único Señor se le entrega la vida, lo servimos con todo lo que somos, y guardamos cuidado de no sustituir a ese Dios con cualquier ídolo. Claro, es muy fácil quedarnos con la visión un poco materialista de los ídolos, las estatuas o lo que sea, pero todos nosotros en nuestra esclavitud nos vamos apropiando de distintos ídolos. El ídolo del dinero, el ídolo del poder, el ídolo de la imagen, el ídolo del control que queremos ejercer sobre los demás, etcétera. La platita, infinidad de cosas que desde la ingenuidad similar a la del pueblo de Israel ponemos en el lugar de Dios. Y eso lo único que hace es atrasar nuestro camino, atrasar nuestro éxodo para llegar a la tierra prometida. El Salmo nos recordaba que la ley de Dios es dulce, da vida, es bella, es armónica. La ley de Dios, y es el segundo concepto importante que quisiera transmitirles, se enseña de distintas maneras. La vida espiritual cristiana, como la vida humana, implica estadios de desarrollo. Uno no se puede sentar con un niño de 4 años para hacerle una explicación de cálculo diferencial o para mostrarle por qué es injusta la situación social o política del país, ¿no? O sea, no es apropiado ese lenguaje. A un niño pequeño se le tiene que ayudar a través del ambiente que lo rodea a que vaya aprendiendo a tener límites. Curiosamente son límites a su egoísmo, y el egoísmo es parte del crecimiento de lo humano cuando descubrimos que tenemos un ego, pero ese ego que de alguna manera necesita afirmarse, eventualmente tiene que dar el salto para encontrarse con otras personas, ya no egos, y juntos construir el milagro de la comunión, que es lo que nos capacita para ser plenamente personas. Entonces, a un niño pequeñito hace falta ponerle límites claros, mínimos, ¿no? Para que vaya aprendiendo a que en este mundo convive con otras personas, que las otras personas tienen sentimientos y necesidades, y que los sentimientos y necesidades de quienes nos rodean no son malos. Muchas veces nos ayudan a crecer, nos permiten ejercitar lo más bello que existe en la vida, que es dar para que otros puedan tener vida, en el reconocimiento humilde de que nosotros también necesitamos de lo que los demás nos dan en reciprocidad. Los niños así van creciendo hasta que llega un momento, cuando han sido bien formados, que ya tienen internalizada esta visión del mundo como espacio de comunión, donde todos nos ayudamos, donde todos vamos construyendo una realidad compartida, gozando de lo que somos y de lo que podemos hacer unos por otros, unas por otras. Este milagro también se vive en la vida espiritual. Podemos decir que el Decálogo y la Torá, tal como aparece en esos textos de los inicios de la fe judía, sería como los límites de la infancia del pueblo de Dios.
Pero como nos subraya Pablo en la primera carta a los Corintios que escuchamos, tenemos que dar el paso a una fe adulta. Y esa fe adulta implica aprender a hacer silencio y acercarnos a Dios, ya no como el legislador, como en algún momento veíamos a nuestros papás y mamás, o las figuras de autoridad en nuestra vida. Ellos son los que mandan y los que ponen las reglas, etc. Qué bonito cuando llegamos a una edad en nuestra vida en que podemos dialogar con nuestros padres y con nuestros formadores, pero en un nivel distinto, en el nivel de acoger la sabiduría que es transmitida como amor. La fe del cristiano no es una fe infantil, es una fe adulta, que nos invita a entrar en el fondo del corazón, en el silencio del corazón, para dialogar con este Dios que sigue siendo Dios, como sigue siendo nuestro Padre, nuestra Madre, en esos diálogos ya de adultos en los cuales buscamos consejo, compartimos, etc. Que nuestra relación con Dios tenga ese nivel de madurez. Y esto nos lleva al relato del templo. No es gratuito que Juan lo ponga al inicio de la vida de Jesús. Como decíamos, la mistagogía de Juan es muy madura, como que acomoda las cosas de acuerdo a lo que la comunidad cristiana ha ido viendo, que es el camino que Jesús enseñaba hacia el Padre, como un derrotero, como un camino bien especificado y concretado. Entonces, por eso Juan al principio pone, hay que sacar a los mercaderes del templo. El templo es el lugar del encuentro con Dios y lo podemos ver de muchas maneras. Yo les invito a que en esta Eucaristía veamos el templo, lugar de encuentro con Dios, como nuestra práctica religiosa. Nuestra religión, como el nombre lo dice, religare, reunir, juntar, lo que busca es este encuentro con Dios. El problema es que este lugar de encuentro, este templo, este espacio donde estamos en comunicación con Dios, a veces en nuestra conciencia se parece más a un mercado que a un lugar de encuentro con nuestro Padre, que ir de visita a la casa de nuestro Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que jugamos a comprar y vender con Dios, ¿verdad? Yo te doy tantas oraciones y tú me das estas cosas, o confundimos a Dios también como un lugar donde vamos a dejar nuestras quejas, nuestras peticiones, y no hacemos el ejercicio del silencio que implica la apertura interior para escuchar esa comunicación sabia, de vida, cariñosa, cercana, íntima que Dios quiere tener con nosotros. Aquí vale la pena preguntarnos, vamos más o menos a la mitad de nuestro camino cuaresmal, ¿cuál es mi religión? ¿Vivo una religión de mercado? Entonces necesita este espacio de ser purificado. Finalmente, quisiera compartir con ustedes una reflexión de cara a esta sanación de nuestra relación con Dios. El que limpia el templo es Cristo. En los sinópticos algunas veces aparece que algún discípulo, también ahí entusiasmado, va detrás de Jesús imitándolo. Pero Juan solo pone a Jesús. Él expulsa a los mercaderes del templo. ¿Qué quiere decir esto? Detrás veo yo la invitación que hemos hecho muchas veces y en particular como participantes en esta comunidad de oración contemplativa, del ejercicio de abrir el corazón con las puertas de par en par a actuar de Cristo en nosotros. Y eso solo se puede vivir en el silencio. Abrir el corazón y decirle, Señor, entra a este que es el lugar de encuentro contigo, donde mi corazón y tu corazón están llamados a ser uno. Pero, Señor, en mi corazón hay una cantidad de mercaderes tremenda. Deja que Cristo entre a tu corazón y vaya expulsando con la contundencia de su amor que todo lo cambia, lo transforma, lo purifica y plenifica,
que vaya creando en tu corazón realmente un espacio de encuentro. Tomemos esta semana para hacer ese ejercicio. Dedícale un momentito de tu día a entrar a tu corazón y abrir las puertas de par en par para que Cristo entre y lo vaya transformando, purificando. Que así sea. Vamos ahora a poner en común nuestra fe, la fe que nos une y que nos da vida. Esta semana me hicieron el favor de transmitirme varios amigos y amigas que trabajan con migrantes un credo del migrante que me encantó y quisiera compartirlo con ustedes. Creo en Dios Todopoderoso que guió a su pueblo en el éxodo y en el exilio, el Dios de José en Egipto y de Daniel en Babilonia, el Dios de los extranjeros y los inmigrantes. Creo en Jesucristo, un Galileo desplazado que nació lejos de su pueblo y su hogar, que tuvo que huir de su tierra con sus padres cuando su vida estaba en peligro, quien al volver a su propio país tuvo que sufrir la opresión del tirano Poncio Pilato, siervo de un poder extranjero. Fue perseguido, golpeado, torturado y finalmente acusado y condenado a muerte injustamente. Pero al tercer día, este Jesús menospreciado resucitó de la muerte, ya no como extranjero, sino para ofrecernos una ciudadanía en el cielo. Creo en el Espíritu Santo, el inmigrante eterno del reino de Dios entre nosotros, que habla todos los idiomas, vive en todos los países y reúne todas las razas. Creo que la Iglesia es el hogar seguro para todos los extranjeros y creyentes que la constituyen, pues hablan la misma lengua y tienen el mismo propósito. Creo que la comunión de los santos es inseparable de la diversidad de los santos. Creo en el perdón de Dios que nos hace iguales a todos y todas, y en su reconciliación que nos identifica más que nuestra raza, lengua o nacionalidad. Creo en la resurrección. Dios nos unirá como un solo pueblo en el cual todos son distintos y parecidos al mismo tiempo. Creo en la vida eterna más allá de este mundo, donde nadie será inmigrante o extranjero, sino que todos serán ciudadanos del reino de Dios que no tiene fin. Amén. Que el Señor y su Espíritu nos acompañen a lo largo de esta semana, en la que le pedimos de manera especial al Señor que ese celo por la casa de su Padre, que es cada uno de nosotros, ese celo en el buen sentido de la palabra, cuidado, interés, deseo de entrega que Dios tiene para transformar nuestras vidas, se convierta en realidad. Dios necesita una sola cosa: que le abras la puerta. Que tengamos una semana llena de esta presencia del Señor que hace las cosas nuevas. Dios con ustedes.